De la enfermedad vascular cerebral, que la mayor cantidad era isquémicos, hemorrágicos. Isquémicos. Okay. ¿Cuánto? 71,87. Eso, 70. 70 y punto. 71,87%. Excelente, muy bien. Después siguió de hemorragia. Ruf, hace años que no te veía. Después, las trombosis venosa. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser una oclusión venosa, ¿no es cierto? Las trombosis venosas obviamente van a ser oclusión venosas. 0.05% de todos los casos de evento vascular cerebral, es menos de 1%. Incidencia 1.32, pero sí, miren la mortalidad. De 10, 3 se mueren. Y el pronóstico ha mejorado mucho, y esto es por las técnicas de imagen. ¿Por qué? Antes solo tomografía, ¿no es cierto? Tomografía era un lujo, y con la tomografía pues yo veía, no había una angio como tal, y la angio estaba prácticamente, la tomografía estaba prácticamente normal. Hacíamos la angiotomografía, y la angiotomografía nos mostraba no nos mostraba mucho, porque para yo ver alguna obstrucción en vena tendría que pedir una fase venosa, y eso se hace con tiempos. En el primer tiempo pasa obviamente el contraste por arterialmente, y en el ya aproximadamente cuantificando 20 a 40 minutos después, ya se puede tomar recién la imagen para ver la fase venosa. Bueno, entonces se hacen tiempos. Sin embargo, la resonancia magnética es prácticamente uno de los estudios de elección, porque con una resonancia yo puedo ver vasos venosos, puedo ver vasos arteriales, y si hubiera una obstrucción a este nivel, ya la reso me la da. Solo pido resonancia magnética con gadolíneo y me va a salir la alteración en el caso que tuviera una trombosis venosa. Bueno, entonces, las cifras, como les decía, 3%. Estas están diferentes a las otras que les mostré. No le tomen foto, porque vamos a hacer con las de Latinoamérica, que eran el 72.80. Exactamente. Esta es más que todo de México. Bueno, y aquí está la etiología de los diferentes, ¿no?, tipos de evento vascular cerebral que ya vimos. Pero miren acá, en trombosis venosa cerebral vemos los primeros, pues, puerperio y embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque el embarazo es un estado procoagulante, ¿no es cierto? Generalmente, porque, no, siempre, porque hay subida de hormonas, progesterona. Por ende, el uso de anticonceptivos también está en este grupo. Entonces, puerperio, embarazo y uso de anticonceptivos se considera factor procoagulante. Síndrome antifosfolípido es una enfermedad reumatológica en la cual va a haber un aumento de la coagulación. Bueno, a estos pacientes tienen que quedar anticoagulados de por vida, porque constantemente van a ser enfermedades trombóticas, tromboembolismos pulmonares, trombosis venosas profundas, miembros inferiores, trombosis venosa cerebral y otras enfermedades, generalmente enfermedades hematológicas. Mire, yo tenía una paciente, 33 años, el único antecedente
para un embarazo ectópico 20 días antes. El paciente llega y tenía una hemorragia pequeña, así que dijeron no, sangrado, neurocirugía. Vino referido de un segundo nivel. Neurocirugía lo valora y dice, sí, tiene su sangrado, pues, pero de donde lo ha mandado el neurocirujano, así que hay que devolver. Pero lo raro era que la clínica no daba. Con un sangrado, ¿qué clínica podrían tener? ¿Qué síndrome? ¿Qué síndrome? Vamos, tigres, ustedes son tigres. No, porque estamos hablando de sangrado cerebral. Casi, porque síndrome de hipertensión endocrinal, entonces sería vómitos en proyectil, ¿no es cierto? Cuando el sangrado es, ustedes saben que en el cerebro está todo, con presiones normales. Cualquier cosa que aumente la cantidad, ya sea sangre, líquido o un tumor, pues nos va a producir hipertensión endocrinal. Pero este sangrado era un sangrado chilero, bien chiquitito. Podía darle convulsiones y tenía convulsiones. Pero lo raro era que tenía síntomas neuropsiquiátricos. Tenía una respuesta plantar extensora, que sería el signo de... Y el signo de Babinski va a estar presente en... Eso. Entonces, ya que tiene todo este síndrome, pues, ¿y dónde ubicas la lesión? El sangrado siempre produce un síndrome motoneurona superior. Puede ser si está dentro de la pirámide, pero ese sangrado no está. ¿Ya? ¿Convulsiones? Sí, porque la sangre irrita. ¿Qué más les dije que tenía? Síntomas neuropsiquiátricos. No tenía hipertensión endocrinal, el sangrado no estaba en corteza o en alguna zona del parénquima que me afecte las funciones mentales. Entonces, la clínica que tenía el paciente no se explicaba por un sangrado. Entonces, pues ya tenía la tomografía, neurocirugía le pidió un angiotac. Y el angiotac salió normal porque le hicieron enfasia arterial. Entonces, yo hablo con la familia y les digo que le hagan un rezo. Al final aceptan y nos decía que tenía una trombosis en todo el seno sagital. Bueno, al tener esa trombosis había la circulación venosa estaba obstruida, había hipertensión, había infartos venosos en esa zona y eso le producía toda la clínica que tenía, ¿no? Ya después, pues, si hay algo, o sea, un trombo que obstruye la circulación venosa, ¿cuál sería el tratamiento? Muy bien, anticoagulante. Exactamente. Ustedes lo que necesitan es anticoagulación, porque la idea es liberar esa obstrucción que hay a nivel venoso. Y sí, se usa anticoagulación plena. Pero esa tenía un sangrado, ¿se acuerdan? ¿Pueden usar anticoagulantes? Sí pueden, sí pueden. Nunca se olviden, en toda la medicina, siempre la trombosis mata más que la hemorragia. La hemorragia, por último, si se aumenta el sangrado, pues la operan, hacen manejo del paciente neurocrítico, ven hasta cuándo se puede aguantar, si se va a reabsorber, todo. Pero una trombosis va a llegar a un punto de que todo el seno venoso se va a obstruir y ese paciente se va a morir. Entonces, siempre las trombosis matan más que la hemorragia. Obviamente es mucho riesgo, ¿no?, poner anticoagulación, pero es lo que le salva la vida. Exactamente. Así que, pues vamos con todo, anticoagulación.
coagulación plena y empezó a mejorar la paciente. Bueno, ahora, de este tema, ¿qué es lo más importante que tienen que saber? Causas, sintomatología, tratamiento y el abordaje, cómo buscar esas causas. Bueno, pero muy bien, tienen toda la razón, anticoagulación. Entonces, ya sabemos los factores de riesgo específicos, todo lo que es embarazo, puerperio, anticonceptivos. En mujeres con obesidad que usan anticonceptivos orales, obviamente eso va a incrementar. No se olviden que la obesidad también es un factor inflamatorio, ¿cierto? Bueno, de esto, ¿se acuerdan de la anatomía? El seno venoso sagital. ¿Quién dijo sí? Vamos, puedes pasar a dibujar. Cuéntame, ¿cuál es el seno venoso sagital? Venoso. Esos cuadraditos, ¿no? Muy bien, brother. Aquí entonces. Este es el sagital. Bueno, viene todo esto. De la paciente que les comentaba, tenía una obstrucción desde acá y ya estaba hasta acá. Bueno, y todas estas que salían de por acá ya se estaban obstruyendo. Cuando empezó a obstruirse este, que es a nivel temporal, empezó con vértigo. Bueno, así que no se olviden, siempre busquen una localización cuando ya conozcan el síndrome. Entonces, el más importante es esto, el seno sagital. Bueno, pero también podemos tener el seno posterior, el occipital y demás, pero el más frecuente es el sagital. Si voy a tener una obstrucción acá, entonces puedo tener infartos venosos a nivel paralelos a la obstrucción. Aquí tienen el seno sagital. ¡Wow! Cada vez traen iPads más grandes. ¿Qué más? Aquí está. Miren por imagen. Este es el que generalmente se va a obstruir. Sin embargo, una vez que ya esté con una obstrucción mayor al 30%, va a empezar a obstruirse los transversos. Y la sintomatología va a ser de vértigo hacia el lado donde se está obstruyendo. Ahí tenemos las causas, éstasis circulatoria, como la fibrilación auricular, insuficiencia venosa, venas varicosas, disfunciones endoteliales por igual fibrilación auricular, trauma, cirugía, alteraciones valvulares y estados de hipercoagulabilidad. Este es el más frecuente. Bueno, los estados de hipercoagulabilidad, embarazo, malignidad. ¿Se acuerdan? Hablamos que los pacientes con cáncer ya tienen, al tener un proceso inflamatorio crónico, ya son un estado procoagulante. Bueno, terapia con estrógenos, trombofilias, deficiencias de proteína C, proteína S, alteraciones de la antitrombina 3, pacientes lúpicos o enfermedades reumatológicas empiezan a eliminar proteína. ¿Se acuerdan? Piden pruebas renales, realizan proteínas en orina de 24 horas y salen con proteínas fatales. Y entre esas proteínas que se eliminan está la antitrombina 3. Al tener antitrombina 3 más baja que el valor habitual, tiene mayor riesgo de hacer trombos.
síndromes nefróticos, enfermedades inflamatorias. Por eso, pues para que no se les olvide, vamos a dividir en tres grupos. Uno, enfermedades hematológicas, como deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, enfermedad, déficit de antihemoglobina 3. Obviamente hay muchas más, ¿no? ¿Qué más? Enfermedades reumatológicas, síndrome antifosfolípido, lupus, enfermedad de BC. Estados fisiológicos de hipercoagulabilidad, el embarazo y demás. El uso de anticonceptivos. ¿Listo? Entonces, la trombosis de los senos mayores nos va a producir hipertensión intracraneal. Las trombosis de las venas cerebrales nos van a producir efectos locales por obstrucción venosa. Independientemente, en algún punto de su evolución, vamos a tener síntomas de hipertensión endocraneal. Bueno, ¿qué es lo que va a producir? Ya que tenemos la oclusión de estas venas, vamos a tener un edema localizado en esa región, como hemos dicho, paralela, y posteriormente un infarto de ese territorio. Vamos a tener dos tipos de edema citotóxico y edema vasogénico. Edema citotóxico es como las hipodensidades que veíamos en la tomografía del infarto, ¿no es cierto? Pero hay otros edemas. El edema vasogénico generalmente es el que se llama edema en guante, que se parece a un guantecito de 4 deditos o 3 deditos, ¿ya? Y eso se produce generalmente por lesiones ocupantes de espacio. En los infartos venosos se puede presentar esto. Los dos tipos. Entonces, ahí tenemos el cuadro clínico. Cefalea entre el 70 y el 90% de los casos. ¿Por qué? Es un signo temprano de hipertensión endocraneana. ¿Quién se acuerda de otro signo temprano de hipertensión endocraneana? Muy bien. ¿Otro? Vómito proyectivo. Signo tardío. Convulsiones. Otro signo tardío, alteración del estado de conciencia, ¿no es cierto? Después, las crisis convulsivas, entre el 30 y 40% de los casos. Entonces es muy común, siempre en crisis de primera vez, en pacientes con estados pacientes con hipercoagulabilidad van a presentar, hay que investigar un posible infarto venoso. Déficit motor focal 30 a 50%. ¿Alguien me puede decir un déficit focal motor? Fasciculaciones. No. Puede ser, no está mal, pero generalmente lo más frecuente, ¿qué exploro yo con la parte motora? Fuerza, sensibilidad, reflejos, tono, ¿no es cierto? Está bien, eso se evalúa en el tono. Entonces, si yo digo un déficit motor focal, lo primero que voy a pensar es en una debilidad. Puede ser una mi cara, focal ya se va a referir a algo muy local, ¿no? Entonces puede ser una parálisis facial, una hemiplegia, una hemiparesia, todo eso. ¿Ya? Después, afasia. Afasia es otro déficit focal, pero no motor, es una alteración del lenguaje. Alteración del estado mental, también 15 a 25%, esto generalmente se da secundario a la hipertensión endocraneana, y esa alteración del estado mental va a ir progresando hasta llegar al coma. ¿Se acuerdan los estados mentales? El primero es alerta, el segundo es somnolencia, el tercero es y el
cuarto, Coma. coma. El estupor se puede dividir en superficial y profundo, y ya después el coma. ¿No? Y eso siempre se ve. Somnolencia es cuando solo responde a estímulos verbales, el estupor físicos dolorosos, ¿cierto? Y al coma no responde, pero háganle igual estímulos dolorosos. ¿No? Aquí están los dolores de cabeza, la lesión probable. Bueno, ahí tenemos el dolor de cabeza por cualquier oclusión venosa, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hemorragia subaracnoidea, sí, eso hay que ver. Déficits neurológicos focales, paresia, como hemos dicho, parálisis de nervios craneales. ¿No? Por eso siempre es importante la exploración neurológica. En la exploración neurológica ustedes ya han visto si hay alguna alteración, una mononeuropatía craneal, una parálisis facial, una parálisis oculomotora y demás. Bueno, después afasia, ataxia. ¿No? ¿Puede haber meningismo? Sí, puede haber. Meningismo se refiere a rigidez, ¿cierto? Mi paciente de la que hablábamos hace rato sí tenía, pero más que todo era por la hemorragia subaracnoidea. Después, alteración del estado de conciencia y encefalopatía. Cuando hablamos de encefalopatía hablamos de déficit en las... Perfecto. Capua. Entonces, el abordaje diagnóstico, cuando hay cualquier trombosis, ¿de qué vamos a? ¿Cuál va a ser el primer laboratorio que vamos a hacer? Dímelo. ¿Sí? Si bien no tiene una alta especificidad, pero sí tiene mucha sensibilidad. Bueno, la mayoría de estos pacientes tienen un valor de número D elevados, ¿ya? ¿Qué más? En la mayoría de los pacientes con trombosis venosa cerebral reciente, las concentraciones del número D van aumentando, o sea, puede hacerse una curva del número D. ¿Ya? Entonces, ahí está el algoritmo. Lo primero que voy a hacer es un estudio de imagen, el dímero D, obviamente. Ya después, una vez que ya encuentre que se trata de una trombosis, vamos a hacer una búsqueda etiológica. Vamos a hacer si el paciente toma anticonceptivos orales, si tiene algún tipo de infección, cáncer, enfermedades hematológicas, reumatológicas, o si tiene hacer una búsqueda de factores protrombóticos, lupus, anticuerpos anticardiolipinas, esta de la proteína 6 y S que les comentaba, mutación del factor 5 de Leiden, ¿ya? Y en ese caso, hola, ¿cómo te va? Ya presta el lechón para el compañero. Por favor, no se van a olvidar poner la lista, ¿no? Está haciendo la lista. Bueno, entonces ya saben, diagnóstico, imagen, ya sea tomografía, resonancia magnética o angiografía. La TAC va a ser obviamente TAC con contraste, un angioTAC, la resonancia, un angioreso, pero también una resonancia normal, hay la fase venosa y la fase arterial. Podemos ver estas lesiones. O ya incluso se puede hacer una angiografía por vía femoral. Entonces, ¿cuál va a ser el estándar de oro? Está buena como para preguntarles. El estándar de oro actual es la combinación de resonancia magnética para visualizar el vaso trombosado y la venografía por resonancia para detectar la no visualización del mismo vaso.
¿no? Durante los primeros 3 a 5 días del evento trombótico es isointenso en T1. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar. En la secuencia T1, no se olviden, la sustancia gris se va a ver hipodensa, ¿no es cierto? Entonces esta va a estar normal, pero ya después de este tiempo va a estar hipertenso o hiperintenso. Hiperintenso. En tomografía se dice hipointenso o en resonancia es hipointenso, hiperintenso, que es hiperintenso es en blanco, hipointenso es en negro. Y en tomografía se dice hiperdenso, el blanco, hipodenso, el negro. Un infarto en tomografía sería eso. Muy bien. Ahí está. La tomografía permite la detección de las lesiones parenquimactosas como consecuencia de la trombosis venosa o la ruptura de las venas dilatadas. La tomografía va a ser normal hasta en un 30% de las trombosis, ¿no? Por eso es más el estándar de oro que hemos dicho que va a ser. Eso. Vuelvo a preguntar, ¿el estándar de oro para las trombosis venosa es? Muy bien. Signos directos de trombosis venosa cerebral. Entonces, directos va a ser la visualización del trombo. Esto es algo muy bonito, ¿sí lo ven? Un agujerito. Este es el signo delta vacío, ¿ya? Es un signo de trombosis venosa cerebral. Siempre que vean una tomografía, por ejemplo, esta tomografía parece normal, ¿no es cierto? Solo tiene esta lesioncita. Y si hay esa lesión, a eso se le llama delta vacío y es muy sugerente de trombosis venosa. Ahora, pues, solo se va a presentar en un 30% de los casos. Un segundo. Mano, no le puedo funcionar. Sí o sí con tomografía, mano. Sí controlarle las crisis, pero si ya tiene tuberculosis o algo, puede tener tuberculomas, porque si no, ¿por qué te va a convulsionar? Tiene hipertensión endocraniana o tiene tuberculomas, ¿no es cierto? Entonces, ok, y tienes alguna urgencia de iniciarle la función, te va a cambiar tu manejo. No, ¿no es cierto? Entonces nos esperamos un ataque. Ya después, ya con ataque, funcionarle con toda la fuerza de Jedi. ¿Ya no ha vuelto a tener convulsión? Ok. No olvides que Natalia tiene el levetiracetam endovenoso igual. Si no pueden poner, le ponen una ampolla. Chau, bebé. Gusto. Perdón. Después, signos indirectos. Consecuencia del daño en el parénquima cerebral originado por la isquemia ante la obstrucción del flujo venoso. Es lo que les comentaba, tenía un infarto venoso ese en mi paciente, ¿no es cierto? Tenía un signo indirecto.
en ella no había un delta vacío, entonces pues no me apoyaba, y es lo más común. Yo en todo lo que, pues de todas las trombosis que he visto, pues qué les digo, de 20, 3 han debido tener delta vacío, es muy infrecuente y les sirve más que todo para preguntas de residencia médica. Les van a preguntar qué es el signo más frecuente radiográfico encontrado de trombosis venosa cerebral, y ustedes van a responder signo delta vacío, ¿ya? Para eso sí les sirve mucho, pero después en la vida diaria no es muy difícil que ustedes encuentren este signo. Sí van a encontrar signos indirectos, hemorragias, infartos venosos, erosión de estructuras del oído medio, cambios en la región mastoidea, hidrocefalia por compresión del cuarto ventrículo. Bueno, al haber esta hipertensión, al haber estos infartos, se va a obstruir el cuarto ventrículo y nos va a producir una hidrocefalia secundaria. Bueno, ¿qué más? Infartos secundarios a trombosis venosa cerebral, presentes hasta en el 40%, asociados a edema focal, borramientos de surcos, pues son signos indirectos. La resonancia se confirma combinada con resonancia. El protocolo, pues protocolos hay muchos protocolos. Protocolo T1 es como normalmente se ve, se va a invertir en T2, ya. Es muy importante porque las lesiones inflamatorias, isquémicas agudas, todo lo que tenga edema se va a ver hiper intenso en T2. Bueno, por ejemplo, ¿qué es hiperintenso en esta resonancia? Lo que nos señala la flecha. Bueno, y esto, por ejemplo, que se ve en negrito, que aquí es algo normal, se puede llamar hipodenso, pero esto es hiperdenso. Bueno, entonces, para que no se olviden nunca y sí les va a servir en la vida diaria, lesiones inflamatorias, tumores, infartos en agudo, se va a ver hiperintenso en T2 y va a captar contraste. Siempre. Todo lo que les capte contraste va a ser agudo inflamatorio. Inflamatorio infeccioso. Por ejemplo, una meningitis, ¿cómo verán en una reso? Realce meningio. Perfecto. Vamos a ver que capta contraste. Esto no les sirve. La angiografía sí. La angiografía se ve es cuando no hay un buen acceso a la resonancia y demás. Se puede hacer una angiografía, puede ser tanto diagnóstica como terapéutica para liberar la obstrucción. Sin embargo, no se describen muy buenos resultados con el manejo por trombectomía de las trombosis venosas cerebral. Siempre el tratamiento va a ser anticoagulación. Cuando ya hay una trombosis extensa, o sea, ¿qué les digo? Todo esto es la trombosis, ¿ven? Si esto progresa hasta aquí, incluso hay manejos con trombolisis directamente venosa en esa región, pero sí está asociada a mayor mortalidad, ¿no? Esa es prácticamente cuando ya tu beneficio va a superar mucho al riesgo que tiene. Es cuando le estás poniendo y dices, esto es ganar o morir. Aquí tenemos los infartos venosos, aquí tenemos las hemorragias. Miren acá, ya he hecho una hemorragia, ya esto es un hematoma. Entonces el tratamiento, primero resolver la causa. Si es algo, si está, digamos, tiene una enfermedad reumatológica y está activa, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pulsar, voy a apagar el incendio. Antes de eso, obviamente ya tengo que empezar a anticoagular al paciente, ¿no? Un aumento agudo de la presión intracraneal más infartos venosos grandes,
pues es alto riesgo de herniación cerebral. Hay herniación cerebral, mal pronóstico. Hay hemorragia cerebral, mal pronóstico. ¿Por qué? Porque esto sumado a la anticoagulación, pues hay un mayor riesgo de mayor sangrado. Sin embargo, no puedo decir no la voy a anticoagular por las razones que les estaba comentando. La prioridad en la fase aguda, estabilizar al paciente, prevenir herniación cerebral. No está indicado mannitol, se puede usar otros medicamentos como la acetazolamida para el manejo de la presión. Sin embargo, pues lo único que interesa que sepan es que el tratamiento de la trombosis venosa es anticoagulación plena. ¿Bueno? Los anticoagulantes, detener el proceso trombótico y prevenir embolia pulmonar. Controversia, pues sí, que se pueda convertir en hemorrágico. Sin embargo, ustedes no pueden dejar de realizar el tratamiento. Es más fácil tratar la complicación hemorrágica que tratar la complicación por trombosis. ¿No? 40% de todos los pacientes con trombosis sinusal tienen un infarto hemorrágico, incluso antes de comenzar el tratamiento anticoagulante. Este sí, sáquense una foto, les va a servir para el internado. El adrenalina de manejo, cirugía de descompresión. ¿Alguien sabe cuál es la dosis de anticoagulación? Con heparinas, enoxaparinas. ¿No? 400. No, eso es de la amoxicilina. 1 miligramo por kilo, por ejemplo la enoxaparina, 1 miligramo por kilo. A ver, tu pequeña Gamboa, ¿cuánto pesas? 47. 47. Entonces, 1 miligramo por kilo sería su dosis de tromboprofilaxis cada 24 horas. Pero su dosis de anticoagulación plena, que es para trombosis venosa, es esa misma dosis, pero cada 12 horas. ¿No? Entonces yo voy a poner en el historial clínico enoxaparina 40 miligramos cutáneo cada 12 horas. Ahí estaría con una dosis de anticoagulación. La enoxaparina viene de 40, de 60 y de 80 miligramos. Y se aplica subcutáneo. Las heparinas, para estos pacientes, pues es bien difícil el uso con heparinas, porque se usa bombas de heparina y entonces se tiene que mantener una anticoagulación constante. Se debe hacer toma de INR cada 4 horas, cada 3 horas, así que es más complejo el manejo. En cambio, con las enoxas está bien. Ya después, dependiendo de la etiología, se decide. Generalmente cuando es por embarazo y demás, se va a tener un tratamiento de anticoagulación por los siguientes 9 meses. Pero si es una enfermedad reumatológica o hematológica, ¿hasta cuándo creen que se realiza el tratamiento? ¿Alguna idea? No, la vida. Exactamente, Ruth, porque van a tener la enfermedad toda la vida. Y en el caso que suspendan la anticoagulación, van a presentar un nuevo bebé. ¿No? Pronóstico, pues puede haber mortalidad temprana secundaria en herniación. La hemorragia intracraneal en el momento del diagnóstico es factor de mal pronóstico. Mortalidad tardía debido a sepsis, tromboembolia pulmonar, muerte súbita y otras con el padecimiento de base, generalmente lo que le ha producido la trombosis venosa. ¿No? Y crisis convulsiva sí es un factor de mal pronóstico, ¿ya? Porque aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal por el proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Todavía tenemos media hora.
Hemos pasado media hora de clase. Yo, doctor. Ya. Fila se queda, doctor. Sí, yo. Ya han leído. No, Valentina. Factores de riesgo no modificables de evento vascular cerebral. Cinco, cuatro. Ya. Segunda fila que se queda. ¿Cómo se llama la clasificación clínica con la que tú realizas el diagnóstico de evento vascular cerebral? Yo. Oh. ¿Quién está? Ya. ¿Qué es el ASCOT? Yo sí. Es el sistema de medición para Para. tema pronóstico para trombosis cerebral. ¿Y tú? ¿No te Para la enfermedad vascular cerebral. La lista de pronóstico, tema pronóstico para la enfermedad vascular. No. Ya te ha dado una oportunidad más. Ya, a ver. ¿Cuál es a qué se refiere la A de ASCO? Aneurisma. Esta fila se queda. No, sí, tú estás bien feo. Dosis de alteplasa para trombolisis. 0,9. Te vendió. Ahora. ¿Cuál es la función y objetivo? ¿Para qué te sirve la escala de NIH?